Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. El polvo de Durango se me había incrustado en la piel, en las grietas de los nudillos, hasta en el sabor de la boca. Antonio. Me llamo Antonio. Soy topógrafo. O lo era, antes de que el cielo se desgarrara y una tormenta de ira bíblica convirtiera la carretera de terracería en un barrizal intransitable, dejándonos varados en este pedazo de olvido al norte del estado, junto a todas las cicatrices abandonadas de una vieja mina. Mateo, el práctico, y el güero, el conductor fornido con nervios de aparente acero, eran mis compañeros involuntarios en este paraje desolado. Decidimos acampar. No había otra opción. La luz agonizaba, tiñendo el paisaje de un rojo enfermizo que parecía sangre seca sobre la tierra árida. El silencio era lo primero que golpeaba. No el silencio del campo, con sus susurros de vida oculta, sino un vacío absoluto, ahogado. Ni un grillo, ni el zumbido de un mosquito, ni el aleteo lejano de un murciélago. Era como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por el suelo sediento, dejando solo el latido acelerado de mi propio corazón y el crujido de nuestras botas sobre la grava. Más allá de nuestro improvisado campamento, junto a la camioneta varada, se alzaban los restos de la mina. Postes de señalización retorcidos por el óxido y el abandono se recortaban contra el cielo crepuscular como costillas de gigantes desenterrados, esqueletos metálicos que señalaban hacia la nada. Y más allá, la boca misma, un túnel oscuro, cuadrado, perfecto, que se hundía en la ladera de la montaña. No parecía una entrada, sino una herida abierta en el costado del mundo, un portal a un tiempo detenido en la podredumbre y el polvo, una oscuridad tan densa que devoraba la luz de nuestras linternas apenas a unos metros dentro. Respirar aquí era como inhalar plomo. El aire, inmóvil, pesado, cargado con el olor a metal oxidado y a tierra vieja, a algo profundamente muerto. La noche cayó como una losa. El frío del desierto se coló bajo nuestras chaquetas, pero era un frío distinto, húmedo, subterráneo, que calaba los huesos. La hoguera que encendimos parecía una ofensa en aquel silencio absoluto, sus chispas muriendo rápidamente en la negrura sin eco. La fatiga y la tensión acumulada me vencieron. Me envolví en mi saco de dormir, apretándome contra el suelo duro, deseando que el amanecer llegara rápido y nos liberara de este lugar. El sueño, cuando vino, no fue un alivio, fue una caída. No vi nada, solo negrura, más profunda incluso que la de la mina, pero la escuché, con una claridad que me heló la sangre en las venas, a pesar del sudor frío que me empapaba. La voz de mi madre. Murió hace 10 años, un cáncer lento que se la llevó susurrando, y ahora, allí, en el pozo sin fondo de mi sueño, su voz emergía, tan nítida, tan cercana, como si estuviera a mi lado, pero no estaba a mi lado. Venía de abajo. Antonio. Un susurro cargado de una tristeza infinita, de un cansancio eterno, un hilo de sonido que trepaba desde las profundidades. Antonio, hijo, aquí abajo. La voz emanaba de un lugar específico en la oscuridad onírica. Un pozo, un agujero estrecho y profundo en la tierra negra, tapado apenas con unas tablas viejas, podridas, que crujían bajo un peso invisible. Su voz surgía entre las rendijas, llamándome, arrastrándome hacia ese borde precario con una melancolía
que me desgarraba el pecho. Quería responderle, gritarle, pero mi voz estaba sellada. Solo podía escuchar, paralizado, mientras el llamado se volvía más insistente, más desesperado, resonando en el vacío de mi sueño y en el vacío aún más aterrador de aquel lugar real. Me desperté de un sobresalto, ahogando un grito. El corazón me martillaba contra las costillas, como un pájaro enjaulado. La hoguera era apenas brasas rojizas que titilaban débilmente. Mateo roncaba con un sonido áspero. El güero estaba sentado, inmóvil, su perfil recortado contra la débil lumbre, mirando fijamente hacia la boca oscura de la mina. El silencio, otra vez, era opresivo, pero ahora había algo más, una vibración sorda, un rumor lejano que parecía provenir no del aire, sino de debajo, como si enormes cadenas, oxidadas y pesadísimas, fueran arrastradas lentamente en las entrañas de la tierra. Un sonido metálico, lento, que hacía eco en mis propios huesos. El aire era aún más denso si cabía, y la tierra bajo mi espalda ya no era solo dura, sino pesada, como si me estuviera succionando hacia abajo. Necesitaba moverme, alejarme de esa sensación de ser enterrado vivo. Me levanté con torpeza, las piernas entumecidas por el frío y el miedo. Caminé unos pasos hacia la maleza reseca que bordeaba nuestro campamento, buscando orinar, buscando cualquier excusa para romper el hechizo de aquella vigilia. La luna, un ojo pálido y enfermizo, se asomaba entre nubes veloces, proyectando sombras retorcidas. Fue en una de esas ráfagas de luz plateada que lo vi. Algo brillaba débilmente entre las matas de gobernadora, medio enterrado en la tierra oscura. Me agaché, el corazón otra vez acelerado. Era un relicario, pequeño, ovalado, el metal tan corroído que parecía a punto de deshacerse entre mis dedos. La cadena estaba rota, enredada en una raíz. Una extraña compulsión, una mezcla de morbo y de esa melancolía onírica que aún me atenazaba, me hizo hurgar con la uña en la ranura para abrirlo. La bisagra se dio con un chirrido desagradable, como un grito minúsculo. El interior estaba manchado, el vidrio empañado y agrietado, pero la imagen era inconfundible. Era yo, una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo y la humedad, pero claramente yo. Un Antonio más joven, quizás de adolescente, pero los ojos, la forma de la mandíbula, era innegable. Y lo que me detuvo la respiración, lo que hizo que un sudor glacial me recorriera la espalda, fue la camisa. La misma camisa de cuadros rojos y negros que llevaba puesta ahora mismo bajo mi chaqueta. La misma que había comprado el mes pasado en la ciudad. Un escalofrío brutal, como una descarga eléctrica sucia, me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Cómo? ¿Cómo podía estar eso aquí, enterrado aquí, en este páramo abandonado con mi foto, con mi camisa actual? La confusión fue un mazazo. La incredulidad trató de levantarse como un escudo débil, pero fue aplastada por el peso de la evidencia fría y metálica en mi mano. Miré hacia el campamento. Mateo seguía durmiendo. El güero no se había movido. Su espalda rígida era una silueta de piedra contra las brasas. El susurro de las cadenas bajo la tierra pareció intensificarse, un rumor sordo y constante que ahora latía al unísono con mi pánico. Miré el relicario, luego la oscura boca de la mina y finalmente la tierra bajo mis pies. Ya no solo pesaba, respiraba, y yo sostenía una prueba imposible de que algo, en esta tierra silenciosa y hambrienta, sabía mi nombre, conocía mi ropa y me estaba reclamando. El relicario pesaba en mi bolsillo como un trozo de plomo fundido,
Había mostrado el horror a Mateo y al güero al amanecer, bajo una luz grisácea que parecía filtrarse a través de un sudario. Sus reacciones fueron espejos de mi propio espanto. Mateo lo examinó con dedos temblorosos, su rostro cetrino palideciendo aún más, murmurando incoherencias sobre trucos de la luz y una maldita casualidad imposible. El güero, en cambio, apenas lo miró. Sus ojos, hundidos en ojeras violáceas, permanecieron fijos en la boca negra de la mina. Tomó el relicario con una mano que no titubeó, lo palpó como si reconociera su textura y me lo devolvió en silencio. No hubo burlas, ni escepticismo, solo un vacío profundo en su mirada, como si algo dentro de él se hubiera quebrado durante la noche. La tierra bajo nuestros pies seguía respirando ese silencio absurdo, ese vacío de vida que hacía que nuestros propios pasos resonaran como profanaciones. El rumor de las cadenas, ahora un zumbido sordo y constante, parecía emanar de todas partes y de ninguna, un latido enfermizo del subsuelo. Decidimos intentar arreglar la camioneta, buscar una salida. La carretera seguía impracticable, un barro espeso y traicionero que se tragaba nuestras botas hasta el tobillo. El sol, alto y despiadado, no trajo calor reconfortante. Era una luz blanca, ácida, que resecaba la garganta y convertía el paisaje en un mosaico de sombras cortantes y polvo danzante. La mina, a nuestras espaldas, observaba. Sus estructuras oxidadas brillaban con un fulgor enfermizo bajo la luz cruda, como huesos antiguos expuestos al fuego. Intentábamos concentrarnos en el motor, en las herramientas, en cualquier cosa que no fuera el peso del relicario contra mi muslo, o el silencio que ahogaba hasta nuestro jadeo. Pero la tensión era un alambre de púas enredado en nuestras gargantas. Fue al caer la tarde cuando el aire empezó a cambiar. No fue un cambio gradual, sino una mutación. El calor se disipó de golpe, reemplazado por un frío húmedo, subterráneo, que se colaba bajo la ropa y calaba los huesos. La luz se volvió opalescente, bañando todo en un tono sepia irreal, como si estuviéramos dentro de una fotografía antigua y desvaída. El silencio, ya absoluto, adquirió una cualidad viscosa, densa. Fue entonces cuando Mateo se detuvo en seco, mientras intentaba aflojar un perno rebelde. Su cuerpo se tensó como un arco. Giró la cabeza, lentamente, hacia la entrada del túnel colapsado que flanqueaba la boca principal de la mina. Un montón de rocas y tierra desprendida que parecía una herida cicatrizada de mala manera. «Mateo». La voz llegó clara, cristalina en la quietud opresiva. Un susurro femenino, joven, cargado de un frío que no era de este mundo. No la oí yo, pero vi cómo la sangre huía del rostro de Mateo, dejándolo de un blanco cadavérico. Sus ojos se dilataron, llenos de un puro terror reconocible. «Hermano, ven por favor». La voz gimió, débil, desesperada. «Tengo tanto frío. Aquí dentro». Fue la voz de su hermana, Lucía. Murió a los 14 años, atrapada en el incendio de su propia casa. Un accidente doméstico absurdo y brutal del que Mateo nunca se perdonó no haber estado allí para salvarla. Lo sabía por las noches de borrachera y confesión amarga. Y ahora, esa voz, idéntica, con ese tono único de súplica que él debía recordar en sus pesadillas, salía de entre las rocas del túnel colapsado. Mateo dio un paso hacia la oscura abertura. Otro. Su mano se alzó temblorosa como si fuera a tocar la piedra fría. Su respiración era un jadeo entrecortado, sus labios moviéndose en un nombre mudo. Lucía. ¡No! El grito del güero fue un disparo en el silencio. Se abalanzó sobre Mateo, agarrándolo con fuerza brusca del brazo
y tirándolo hacia atrás. ¿Estás loco? Es la mina, te está engañando. Su voz sonaba ronca, forzada, pero sus ojos ardían con un fuego repentino, mezcla de miedo y rabia. Mateo se dejó llevar, tambaleándose, mirando el túnel con una expresión de dolor desgarrador. El güero soltó una risa corta, amarga, dirigida a la oscuridad. Bonito truco, cabrones, ¿qué más tienen? ¿El fantasma de mi abuela pidiendo pozole? Pero su bravucón no ocultaba el temblor de sus manos ni la forma en que su mirada escrutaba las sombras, buscando la fuente del engaño. La voz no volvió. Solo quedó el zumbido de las cadenas, un poco más fuerte, un poco más cerca. Esa madrugada, el horror tomó una forma tangible. Me despertó un sonido, no las cadenas, no el viento que no soplaba. Era un sollozo ahogado, profundo, desgarrado. Salía del saco de dormir del güero. Me acerqué con cautela, la linterna en la mano temblando. Él estaba sentado, encogido, hombros sacudidos por espasmos violentos. Lloraba. No con lágrimas silenciosas, sino con un llanto de niño aterrorizado, primitivo, que le hacía sacudir todo el cuerpo. Su rostro, a la luz trémula de mi linterna, era una máscara de pánico absoluto, los ojos desorbitados, mirando algo que solo él podía ver en la oscuridad frente a él. «Güero, ¿qué pasa?», susurré, tocando su hombro. Se estremeció como si lo hubiera electrocutado. Giró hacia mí, sus ojos no me vieron. Estaban vueltos hacia adentro, contemplando un horror interior. «No, por favor». «No otra vez», balbuceó, su voz quebrada, irreconocible. Fue entonces cuando, al ajustarse la desgarrada camiseta sudada, la luz de mi linterna captó algo en su pecho, justo sobre el corazón. Me acerqué, el aliento detenido. No era suciedad, ni una sombra. Era una marca, perfecta, nítida, como si se la hubieran estampado con tinta helada. La huella de una mano pequeña, demasiado pequeña para ser de adulto. Los dedos delgados, la palma diminuta, claramente infantil. Parecía fresca, un contorno ligeramente hundido y enrojecido en su piel morena, como si una mano helada lo hubiera agarrado con fuerza desesperada mientras dormía. El terror que emanaba de él se volvió físico, una aura gélida que me hizo retroceder un paso. ¿Qué había soñado? ¿Qué mano invisible lo había marcado? La confusión se pudría, transformándose en una duda paralizante. ¿Estábamos enloqueciendo colectivamente? ¿Era el lugar? ¿El relicario? ¿La voz de Lucía? ¿La mano en el pecho del güero? Las piezas no encajaban en ningún mundo racional. Intentamos hablar, planear una huida a pie al amanecer, pero las palabras sonaban huecas, falsas, ahogadas por el zumbido constante bajo nuestros pies y el peso del miedo. Fue entonces, en esa bruma mental y literal que empezaba a levantarse con las primeras luces grises, cuando apareció él. Emergió de la niebla como un espectro, un hombre, o lo que quedaba de uno, enjuto, vestido con harapos terrosos que se fundían con el paisaje. Avanzaba tambaleándose por el lecho seco de un arroyo cercano. Olía a alcohol barato, a sudor rancio y a tierra húmeda de tumba. Sus ojos, inyectados en sangre y desenfocados, vagaron sobre nosotros, sobre la camioneta varada, sobre la mina. Una risa ronca sin alegría le brotó de los labios agrietados. «Ja, ja, ¿los nuevos?», escupió al suelo, un gesto viscoso y oscuro. «Siempre caen como moscas a la mierda dulce».
Nos quedamos inmóviles observando a aquel fantasma ebrio. Se acercó, tambaleándose peligrosamente cerca del borde del barrizal. Su mirada, repentinamente, se clavó en nosotros con una intensidad aterradora, sobria en medio de la borrachera. Esta tierra está enferma, masculló, la voz un hilacho áspero. Maldita. ¿Saben por qué? Porque los muertos no se fueron en paz. No hubo perdón. No hubo cruces. Solo hambre y roca y oscuridad. Hizo un gesto vago hacia la mina. Minero viejo explotado hasta el tuétano. Niño chiquito metido a guiar en túneles angostos. Madres llorando en la boca. Todos. Se los tragó la tierra sin bendición, sin nombre, sin paz. Un escalofrío más intenso que el frío de la noche nos recorrió. Sus palabras resonaban con el zumbido subterráneo. Ellos están aquí, en la piedra, en el polvo, y quieren compañía, quieren ser escuchados. Se inclinó hacia adelante, su aliento fétido llegándonos como una exhalación de tumba. Váyanse, ahora mismo, antes de que les hablen los suyos. Su mirada se posó, una fracción de segundo demasiado larga, en el relicario que asomaba en mi bolsillo, en la marca en el pecho del güero, en el terror no disimulado de Mateo. Cuando oigan su voz, ya será tarde. La tierra los tiene y no suelta lo que agarra. Dio media vuelta y se perdió en la niebla de la misma forma espectral en que había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más pesado, cargado ahora con el peso de una maldición pronunciada. El terror ya no era contenido, era una serpiente de hielo enroscada en nuestras entrañas. Mateo miraba el túnel colapsado con nuevo horror. Yo apretaba el relicario hasta que el metal corroído me mordió la palma. Y el güero estaba de pie, muy quieto, su cabeza ladeada como si escuchara una melodía lejana. Sus labios se movían formando sonidos guturales, palabras en un idioma que sonaba a piedras chocando bajo tierra, a raíces retorciéndose, un idioma que ninguno conocía, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún lugar muy por debajo de nuestros pies. Horas después, al buscar herramientas, encontramos el hoyo. Frente a su saco de dormir, un agujero de medio metro de profundidad, cavado a mano. Las uñas del güero estaban rotas, ensangrentadas, llenas de tierra oscura y húmeda, como si hubiera arañado la costra del mundo durante horas, sin darse cuenta, mientras dormía o mientras repetía aquel canto subterráneo. Cavando, hacia abajo, hacia el lugar de donde venían las voces, hacia donde la tierra, según el ebrio fantasma, guardaba a los que no se callaron. Y el zumbido de las cadenas, ahora, sonaba a risa. La advertencia del ebrio resonó en nuestros huesos, un tañido fúnebre que se mezclaba con el perpetuo zumbido de las cadenas bajo la tierra. El hoyo que el güero había cavado durante su trance nocturno era una boca oscura y acusadora frente a su saco de dormir, sus uñas destrozadas y embadurnadas de tierra húmeda, negra como alquitrán antiguo. La marca de la mano infantil en su pecho palpitaba con un leve resplandor fosforescente en la penumbra del amanecer. El terror ya no era una emoción, era el aire que respirábamos, denso y metálico. Huir. Esa era la única palabra que quedaba clavada en nuestras mentes, la única oración contra la maldición susurrada por el fantasma del arroyo. Intentamos racionalizar la irracionalidad. El relicario en mi bolsillo era una brasa. La voz de Lucía aún resonaba en el aire quieto para Mateo, que miraba el túnel colapsado con ojos vidriosos, perdidos
en un pasado de llamas y culpa. Y el güero ya no era el güero. Movía los labios en silencio, ese idioma de piedras y raíces retorcidas fluyendo incesante bajo su aliento. Sus oídos parecían taponados contra nuestros gritos, pero sus pies, descalzos y ensangrentados por la excavación inconsciente, se aferraban al suelo como si bebieran de él. Decidimos abandonarlo todo: la camioneta, las herramientas, las tiendas, solo mochilas con agua y lo indispensable. Iríamos a pie, campo traviesa, hacia donde imaginábamos que estaría la carretera principal, o al menos un rastro de civilización. El sol ascendió, pero no trajo claridad. Una bruma amarillenta, cargada de polvo fino y olor a óxido, comenzó a levantarse del suelo reseco. No soplaba viento, el polvo simplemente se elevaba, como exhalado por la tierra misma. Sacamos el GPS. La pantalla, antes llena de datos, era ahora un mosaico de líneas estáticas y un mensaje parpadeante: señal no disponible. Las brújulas giraban lentamente sin norte, como hipnotizadas por el zumbido subterráneo. Intentamos seguir nuestra propia huella de llegada, las marcas de los neumáticos en el barro endurecido, pero a los pocos cientos de metros, las marcas simplemente desaparecieron. No se borraron, fueron tragadas. El terreno donde recordábamos nítidamente el barrizal profundo era ahora una extensión lisa y agrietada de tierra árida, como si nunca hubiera sido perturbada, como si la memoria fuera otra víctima de aquel lugar. La bruma se espesó, transformándose en una tormenta de polvo que no rugía, sino que silbaba, un silbido agudo, penetrante, que se colaba por los oídos y arañaba el cerebro. La visibilidad se redujo a centímetros. El mundo se contrajo a los tres cuerpos que nos apretábamos, ciegos, tosiendo el polvo que sabía a ceniza y hueso molido. El miedo se convirtió en pánico puro, animal. Corrimos a ciegas, tropezando con malezas invisibles que parecían garras, chocando contra rocas que surgían de la nada. El zumbido de las cadenas era ahora un estruendo sordo dentro de nuestros cráneos, ahogando nuestros propios gritos. En un momento de desesperación, Mateo sacó la radio de emergencia. Una chispa de esperanza y lógica. Encendió el canal, estática. Giró el dial, más estática, y entonces, milagrosamente, una voz distorsionada, pero humana, brotó del pequeño altavoz. Base a equipo topográfico. Repito, base a equipo topográfico. ¿Reciben? Antonio, Mateo. Era la voz de Ramón, nuestro supervisor en la ciudad. Un sonido del mundo exterior, de la realidad. Un salvavidas arrojado al abismo. Los tres nos abalanzamos sobre el aparato, una súplica ahogada en nuestras gargantas. Antonio agarró el micrófono, sus dedos temblorosos apretando el botón de transmisión. Ramón, recibimos. Estamos atrapados. En la mina vieja al norte, necesitamos rescate. Hay algo malo aquí. El GPS no funcionó. Su voz se quebró en un acceso de tos por el polvo. La estática creció, devorando sus palabras. Desde el otro lado, la voz de Ramón se volvió aguda, tensa, casi incomprensible. Antonio, repitan ubicación. Señal débil. ¿Dicen mina vieja? ¿La de los Callados? No, esa zona es... La transmisión se cortó. Un silencio eléctrico, peor que la estática. Y entonces no fue la voz de Ramón la que llenó el pequeño altavoz de la radio. Fue un coro. Docenas, cientos de susurros superpuestos, saliendo de la tierra, del polvo, de las mismas entrañas de la radio. Voces roncas, infantiles, agónicas, ancianas. Todas hablando a la vez,
un murmullo imposible que formaba una única frase clara, nítida, helada como el vacío interestelar. «Aquí no saldrá nadie. Ya los tenemos». La radio cayó de las manos de Antonio, estrellándose contra una roca. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido de las cadenas cesó. Solo quedó el silbido del polvo danzante y el sonido de nuestra propia respiración, convertida en un estertor de agonía. El mensaje no era una amenaza, era una sentencia, pronunciada por la tierra misma a través de las voces de los que ya estaban atrapados. La resistencia se quebró. La tormenta de polvo nos arrastró como hojas secas. No sé cuánto tiempo caminamos o si caminamos. El frío subterráneo nos penetró hasta la médula. La sed era un fuego en la garganta. La luz se difuminó en una penumbra perpetua. Ya no había cielo, ni tierra, solo polvo y oscuridad, y ese peso inmenso, cada vez más fuerte, tirando de nosotros hacia abajo, hacia el centro, hacia el silencio. Años después, muchos años después, el equipo de rescate, con sus cascos luminosos y sus trajes de materiales avanzados, que parecían fuera de lugar en aquel túnel olvidado, avanzaba con cautela. Habían seguido leyendas locales, historias de borrachos y ancianos sobre los callados y los topógrafos perdidos. Encontraron la camioneta devorada por el óxido y las gobernadoras. Y, en lo más profundo del sistema de túneles, en una galería que ni los mapas más antiguos registraban, los encontraron a ellos. 3 figuras, desnudas, piel grisácea, translúcida como pergamino viejo, pegada a huesos que no parecían haber perdido ni un gramo de músculo en todo ese tiempo. El pelo, largo y enmarañado, les cubría parcialmente los rostros. No estaban muertos, tampoco vivos, en cualquier sentido reconocible. Caminaban, en un círculo perfecto, lento, ritualístico, en el centro de la cámara, sus pies descalzos, cubiertos de una costra de tierra negra y polvo, no levantaban ni un grano del suelo al pisar. No había sonido, ni respiración, ni pasos, ni el roce de la piel, solo ese movimiento hipnótico, eterno. Lo más escalofriante no fue su apariencia, ni la ausencia de envejecimiento, fue lo que hacían con sus bocas. Labios secos y agrietados se movían en perfecta sincronía. No conversaban, no gemían, susurraban. Un torrente constante de nombres, apellidos completos, fechas, lugares. Nombres que, cuando los rescatistas los cotejaron más tarde con registros, pertenecían a personas vivas. Gente en ciudades lejanas, en pueblos vecinos. Personas que no tenían conexión aparente entre sí ni con la mina. Nombres que los 3 repetían una y otra vez, con una cadencia monótona, como una letanía maldita. Uno de los rescatistas, un joven llamado Efraín, sintió una curiosidad malsana, un impulso nacido del horror y la fascinación. Grabó en una vieja cinta de audio de bolsillo, un fetiche vintage, varios minutos de aquel susurro constante. Lo hizo en secreto. Nadie debía escuchar aquello, se dijo, pero no pudo evitarlo. Era como si el túnel mismo lo hubiera compelido. Esa noche, en la precaria base temporal montada cerca de la mina, Efraín se encerró en su camioneta. El corazón le golpeaba como un tambor de guerra. Introdujo la cinta en un reproductor portátil. Presionó play. Primero, solo estuvo el siseo del vacío amplificado. Luego, el murmullo de los 3 hombres, indistinguible, un zumbido de fondo. De repente, como si un filtro se hubiera quitado, una voz surgió de la cinta. No era Antonio, ni Mateo, ni el güero. Era una voz múltiple, antigua, hecha de roca molida y raíces retorcidas, saliendo de los auriculares y clavándose directamente en su médula.
La tierra no olvida, guarda los nombres que no se callaron, los susurros que pidieron justicia, los gritos que clamaron perdón, las maldiciones que no encontraron tumba, los guarda y los devolverá, uno por uno, hasta que la última deuda sea pagada, hasta que el último nombre sea reclamado desde las entrañas. Ustedes solo son las bocas, los ecos, el principio. Un crujido seco como huesos quebrándose cerró la grabación. Efraín arrancó los auriculares vomitando sobre el suelo de la camioneta. La cinta fuera del reproductor estaba ahora completamente negra, carbonizada, como expuesta a un calor intenso. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al salir tambaleándose de la camioneta, mirando hacia la boca oscura de la mina en la distancia, escuchó su propio nombre, susurrado no desde el exterior, sino desde dentro de su propio pecho. Un susurro frío, terroso, que sabía a polvo de hueso. Los tres hombres siguen caminando en su círculo eterno bajo la tierra. Sus cuerpos no envejecen, sus susurros no cesan. La tierra los tiene, no como prisioneros, sino como altavoces, como recordatorios vivos de que algunas deudas no se pagan con la muerte, sino con una eternidad de eco. Y el silencio bajo la tierra al final nunca fue silencio. Fue el sonido de la memoria del planeta, acumulando nombres, esperando su turno para ser escuchados.